Nuevamente queremos darle la bienvenida a cada uno de los que hoy están acá presentes, reunidos en la iglesia del Señor. Amén. Así que aprovecha este momento y si no has saludado a la persona que tienes al lado, dale un saludo fraternal, un saludo de amistad. Y también aprovechar este tiempo, este momento, para dar un saludo especial a aquellas personas que nos visitan por primera y segunda vez. Si este es tu caso, quisiera ver tu mano levantada, quisiera reconocerte si tú nos estás visitando por primera o segunda vez. Por acá, por allá. Dios te bendiga. Un aplauso para él. Este aplauso es para ti, esta es tu casa, bienvenido. Gloria a Dios. Estamos en esta serie de mensajes que se titula ¿cómo? Yo amo a mi iglesia. ¿Cuántos aman a su iglesia? Amén. Yo amo a mi iglesia. Y haciendo un poco del repaso de los otros mensajes, vimos en el primer mensaje, hablamos sobre la palabra iglesia. ¿Se acuerdan qué significaba iglesia? Asamblea. Y es la palabra de donde originalmente proviene, luego se toma para la palabra iglesia. Y cuando hablamos de esa asamblea, pues es un lugar donde se reúnen personas con un propósito en común, con un propósito para discutir, para conversar, para dialogar. Y en el caso de la iglesia, ¿cuál es ese propósito en común que tenemos nosotros? ¿Cuál será? Cristo Jesús, amén. Ese es el propósito que nos une como iglesia. Y eso lo vamos a estar viendo también en estos capítulos que vamos a estar leyendo, que vamos a estar evaluando del 13 al 4 de Hechos. Es Jesús lo que nos une como iglesia, es lo que nos guía. Y también veíamos en ese primer mensaje, aprendimos que cuando la iglesia se desvía de ese principio que vemos y que estudiamos en la iglesia original, esta pierde también su influencia. Y también las personas resultan heridas cuando se pierde ese enfoque. Es por ello que el tono, el enfoque y la postura de Jesús debe ser siempre el tono, el enfoque y la postura de todos sus seguidores. Amén. Eso debe ser lo que nos guíe para mantener no solo la intención, sino la esencia original de la iglesia. Luego en el segundo mensaje, Ángel nos comentó, nos habló sobre ese primer mensaje, esa primera sermón, prédica de Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, donde nos decía, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Arrepentíos y bautícese. El Señor nos estaba llamando a través de ese primer mensaje de los apóstoles a arrepentirnos de todos nuestros pecados, a volver al Señor, a volver a esa relación con Dios, a buscarlo a Él primero y ciertamente a bautizarse como un ejemplo, como algo público que le dice a los demás en quién tú has creído, en quién tú has puesto tu fe, uniéndonos como una familia, uniéndonos como una iglesia, cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. Cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver al Señor. Y nos hizo una pregunta importante. Nos preguntó, ¿qué ha hecho Dios en tu vida que debes testificar a otros? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida que tú necesitas, que tú debes testificar a otras personas? ¿Será que el Señor ha hecho algo en tu vida? ¿Será que el Señor ha cambiado tu vida? ¿Será que el Señor ha bendecido tu vida? Gloria a Dios. ¿Y será que todas esas cosas
¿Tú debes testificarlo a otros? Gloria a Dios. Y a lo largo de estos mensajes y de esta serie estamos estudiando las intenciones y la esencia de la iglesia original. Porque a pesar de que las expresiones de fe cambian con el tiempo, con el pasar del tiempo, la intención original de Cristo para su iglesia no cambia. ¿Amén? La intención sigue siendo la misma. Y es por eso que queremos ir a esa iglesia original. Ver cómo el Señor trabajó y utilizó a esas personas, cómo oraban, cuál era su fundamento, cómo lo hacían, y mantenernos en esa guía. La intención original de Cristo para su iglesia no cambia. Y en el mensaje de hoy vamos a estar hablando de Hechos, en capítulo 3 y capítulo 4. Y el mensaje lleva por título Confianza y Valor. Confianza y valor. Te pregunto, ¿quién tuvo confianza y valor para hablarte por primera vez acerca de su fe? ¿Quién fue aquella persona que llegó a tu vida, que puedes recordar, que venga a tu memoria, que habló de su fe a ti por primera vez? Que te habló de Cristo por primera vez. ¿Puedes recordar a esa persona? Mira a tu mente esa persona que tuvo esa confianza y ese valor para hablarte de Cristo. ¿Cómo afectó eso positivamente tu fe? ¿Será que esa fue la semilla que sembró el Señor en tu corazón para luego hacerla germinar? ¿Te animó a conocer más a esa persona llamada Jesús? ¿Eso que te contó? ¿Eso que te habló sobre su fe? ¿Te dio esperanza en medio de una situación difícil cuando estaba conversando sobre su fe? ¿Te guió a conocer la palabra de Dios o inclusive a asistir a una iglesia por primera vez? ¿Sabes? Dios coloca personas con la confianza y con el valor para hablar sobre Jesús y lo que Él ha hecho en sus vidas. Y esas personas siembran en tu corazón esa semilla que luego el Espíritu Santo hace crecer. Amén. Y todos los que estamos acá tenemos esta semilla en nuestro corazón y ha germinado gracias al poder, a la fidelidad y al amor del Señor. Amén. Es posible que tú hoy estés aquí gracias a esa persona que tuvo esa confianza y ese valor para abrir su corazón, para expresarte sobre su fe. Y hoy yo te pido que tú pienses en esa persona y agradezcas al Señor por esa persona, porque así es como trabaja el Señor. El Señor coloca en el corazón de cada persona y hace en el corazón y en la vida de cada persona, para que esa persona dé pasos de fe y testifique de lo que el Señor está haciendo en su vida. Y a través de ese testimonio, otras personas conocen del Señor, otras personas comienzan a creer, otras personas quieren saber de eso que tú tienes, qué es eso que te mueve, qué es eso que te hace feliz, qué es eso que te llena de gozo, qué es eso que te hace ser distinto. Y comienzan a querer saber un poco más. Y ese es el momento que el Señor utiliza para que tú siembres la semilla en el corazón de esas personas. Amén. Ahora, ¿cómo estás a la hora de hablar de tu fe con otras personas? ¿Será que hay algún obstáculo para pedirle al Señor que te dé esa confianza y ese valor para hablar de tu fe a otras personas? Puede que exista algo que impida pedirle al Señor que te dé esa confianza, que te dé ese valor. Quizás hacia tus familiares, quizás hacia algunos amigos, quizás hacia algunos compañeros de trabajo, algunos vecinos, quizás simplemente a una persona que el Señor ha colocado en tu camino. Y ciertamente a veces no resulta tan sencillo hablar sobre nuestra fe. Nos da un poco de pena, nos sentimos intimidados, tenemos miedo a que nos rechacen por hablar de eso, o inclusive a que se burlen si llegamos a comentar sobre ese tema. Pero hoy vamos a ver en esa primera iglesia
cómo ellos obraban, cómo ellos testificaban, cómo llevaban la palabra, el testimonio de lo que ellos habían visto y habían oído, para tomar de esa fe, para tomar de ese ejemplo y que haga crecer también la nuestra, y entonces ser guiados por el Espíritu Santo como una iglesia que lleva el testimonio de Cristo Jesús a cada persona y que lleva el testimonio en la vida de cada uno de nosotros de lo que Cristo puede llegar a hacer con cada persona. Amén. Podemos estar leyendo los capítulos 3 y 4 del libro de Hechos y aprendiendo y viendo cómo Pedro y Juan estaban haciendo y qué estaban haciendo en ese momento. Cómo Dios los llenó de esa confianza y de ese valor para hablar de su palabra. También veremos en qué estaba basada esa confianza de Pedro y de Juan, de esos primeros creyentes, y además cuál era el enfoque que tenían en sus oraciones. Si quieres, cierra un momento allí tus ojos y vamos a orar para que sea el Señor obrando en este tiempo y guiando este mensaje para ministrarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel, Padre Santo. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido estar acá reunidos como iglesia, Señor. Reunidos, Señor, como familia en Cristo. Reunidos, Señor, para alabar tu nombre a través de cánticos, a través de alabanzas, Señor. Reunidos, Señor, para alabarte a ti, Señor, para participar de la Santa Cena, para traer nuestros diezmos, Señor, y nuestras ofrendas, Señor, para compartir juntos como hermanos, Señor, con un mismo propósito, Señor, con un mismo sentir, que es en Cristo Jesús, Señor. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, este mensaje, guiándonos, Señor, a través de esta historia, Señor, que vemos en estos capítulos, Padre, para que nuestros corazones se fortalezcan en fe, Señor, y tengan ese fundamento en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos tienes acá, Señor. Tú nos das la salud, tú, Señor, nos das la fortaleza. Tú, Señor, nos llenas de tu fe. Señor, tú nos llenas de tu esperanza y nos guías en cada paso que damos, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice, amén. Entremos en un poquito en ese contexto del capítulo 3 y de lo que ya estaba pasando. Si nos recordamos del último mensaje, ya había pasado el día de Pentecostés. Pedro ya había dado aquel primer discurso y ahora se encontraba con Juan subiendo al templo para orar. En ese tiempo se tenía la tradición de ir a orar al templo 3 veces al día. Y Pedro y Juan solían ir a orar, sobre todo en esa segunda vez, por la tarde. En ese templo se solía llevar a un hombre que era cojo de nacimiento y lo colocaban en una de las puertas, en una de las entradas, donde pasaba más gente, precisamente para que él pudiese aprovechar y pedir allí limosna. Se nos dice también en esos capítulos que este no era ya un muchacho, sino era un hombre de más de 40 años. Ahora, para este hombre, quizás era un día como cualquier otro. Un día donde lo iban a llevar, lo iban a colocar allí en la puerta, donde él iba a pedir limosna como siempre lo hacía, y donde iba a volver a su casa como un día más. Pero resulta que ese día iba a ser completamente diferente. Ese día algo iba a ocurrir, y quizás él no se imaginaba cómo su vida iba a cambiar. El momento en que Pedro y Juan entran y están pasando por allí, este hombre les pide limosna, les ruega por limosna. Pedro y Juan pusieron su atención en este hombre. Y aquí comenzamos a ver cómo el Señor viene obrando con la vida de Pedro y de Juan y cómo los va a utilizar para bendecir la vida de muchos. Porque si bien ellos vienen, como normalmente lo hacían, para orar en el templo, cuando esta persona se les presenta, Pedro y Juan colocan su atención en él. El Señor los guía a colocar su atención en este hombre. Y este hombre a su vez también se queda atento a lo que estos dos hombres están por hacer, esperando
una limosna, esperando aquello que él en su corazón está pidiendo o está necesitando. Y aquí hay algo importante, algo que nos enseña este hombre y este momento que tiene Pedro y Juan con este hombre. Muchas veces cuando vamos al Señor, le pedimos por obviamente cosas que necesitamos, por cosas que creemos que el Señor tiene la capacidad de hacer. Y está bien pedir por esas cosas, con fe, sabiendo de que Él va a responder, sabiendo de que Él va a suplir. Pero ¿sabes qué? En tu corazón, en tu mente, deja siempre el espacio para ese milagro que el Señor puede hacer. Amén. Deja siempre el espacio para saber de que Él puede dar mucho más de lo que tú le estás pidiendo, de que Él puede dar aquello que tú en verdad necesitas, aquello que tu corazón en verdad necesita. Y ciertamente Él suplirá aquellas cosas que tú estás pidiendo en oración. Pero el Señor hará mucho más allá y te bendecirá de una manera que tú no puedes imaginar, y te bendecirá con aquello que tú realmente necesitas. Y eso es lo que va a pasar con este hombre. Cuando él llega allí y le pide limosna, vemos en Hechos, capítulo 3, versículo 6, lo que le dice Pedro. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Esto va a cambiar aquel día y va a cambiar la vida de ese hombre. Pedro le estaba diciendo que eso que él esperaba, que ciertamente era oro, plata, algo de valor, algo para poder comer, de que eso él no lo tenía. Y ciertamente era cierto, ellos no tenían para apoyarlo de esa manera. Pero luego le dice: pero de lo que yo tengo, de lo que tengo, te doy. ¿Qué tenían ellos? ¿De qué estaba tan confiado Pedro? ¿Qué cosa le iba a dar? Fíjate cómo termina diciendo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos tenían fe en aquel que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ellos tenían al Espíritu Santo con ellos. Ese Espíritu que los usaría para bendecir de manera milagrosa a la vida de este hombre, dándole sanidad y permitiéndolo levantarse y caminar. Amén. Eso es lo que ellos tenían. Confianza en aquel que los estaba enviando. Confianza en aquel que les dio este ministerio para llevar su palabra, para bendecir a otros. Confianza en que el Espíritu Santo tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y con esa confianza, con ese valor, Pedro le dice: levántate y anda, conociendo y siendo guiado por el Espíritu de que ellos no están allí por casualidad. Ellos están allí, se están encontrando con ese hombre para cambiar la vida de ese hombre y para cambiar la vida de muchas de las personas que hoy asistían a ese templo a orar. Levántate y anda. Y esa confianza debe estar también presente en tu corazón, en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que movían a Pedro y a Juan y hacían estos milagros, es el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Amén. Es el mismo Espíritu Santo que desde el momento que te aceptaste a Cristo Jesús te ha llenado del poder de Dios y te ha guiado para llevar su palabra con poder y para bendecir la vida de muchas personas. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Es el mismo Espíritu Santo que te lleva, que te guía, que te fortalece, que te llena de confianza, que te llena de valor. Ese Espíritu Santo que te mueve. Desde el momento en que aceptaste a Cristo Jesús, tú tienes al Espíritu Santo en ti, en tu vida, guiándote. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Luego, este hombre sanado por completo
Entró con Pedro y con Juan andando, saltando y alabando al Señor. ¿Puedes imaginar ese momento? Una persona que estaba allí desde hace muchos años, sentándose y pidiendo limosna. Ahora entraba alabando, caminando, saltando, dando gracias al Señor por lo que acaba de hacer en su vida. Y te pregunto, ¿hay algo que Dios ha hecho en tu vida por lo cual tú puedes no solo saber de que Dios te ha levantado y te ha hecho andar, sino también por el cual tú estás saltando de gozo y le puedes dar toda honra y toda alabanza a su nombre? Amén. Y te aseguro que hay muchas cosas por las cuales tú y yo podemos estar alegres, saltando y dando gozo, dando júbilo por todas esas cosas y esas bendiciones que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor es fiel, el Señor es bueno, y es el Señor quien nos da esa confianza y ese valor. Todos los que estaban en el templo reconocieron quién era ese hombre, porque era parte de ellos, era parte de su día a día. Y también estaban reconociendo lo que había sucedido allí. No era cualquier cosa. Unos se asombraron, otros se espantaron. Reacciones divididas ante eso que estaba pasando. Entonces Pedro realiza otro discurso en el cual les comienza preguntando: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se maravillan de esto que acaba de pasar? Y cuando pensamos en esa pregunta que Pedro hace, nos hace pensar: ¿y por qué no te maravillas tú? ¿No ves lo que acaba de pasar? Esa persona que nunca ha caminado, ahora se levanta, está caminando, está saltando, está gozoso, está alegre, está aquí con nosotros. ¿Por qué tú no te animarías? ¿Por qué tú no te exaltarías? ¿Por qué tú no te maravillarías con eso que acaba de pasar? ¿Y sabes por qué? Por esa confianza, por ese valor que ya tenían Pedro y Juan desde el momento en que han estado caminando con Cristo Jesús y desde el momento en que han sido testigos de todo lo que Cristo Jesús ha hecho. Al estar en esa relación íntima con el Señor, ellos se dan cuenta del poder que tiene el Señor para obrar. Y a medida que van viendo una y otra y otra y otra obra, se dan cuenta y confían en que el Señor ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo ese tipo de milagros. Amén. El Señor lo va a seguir haciendo y ellos están confiados en eso. Y por eso cuando el Señor los guía a este hombre, ellos están confiados de que en el nombre de Jesús, y porque así el Señor lo ha querido, este hombre es sanado y es levantado. Este hombre puede caminar y puede saltar y puede alabar el nombre de Dios con lo que el Señor está haciendo en su vida. Pero ciertamente aquellos que no están en esa relación, que no han podido ver esas cosas, se maravillan. Dicen: ¿cómo han hecho esto? Y aquí viene otro punto importante. Cuando estas personas se maravillan, no piensan en el Señor, no piensan mucho menos en ese momento en Jesús. Piensan en Pedro y en Juan. Y por eso Pedro también les hace otra pregunta: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Pedro aquí le está diciendo: cuidado, no somos nosotros, es el que está en nosotros. No somos nosotros, es el que nos ha enviado. Y aquí Pedro va a tener la oportunidad nuevamente de hablar de ese que los ha enviado, de ese que está en ellos y tiene el poder para hacer este tipo de cosas. Pero le está poniendo atención porque no quiere que pongan sus ojos en ellos. No ha sido por su piedad, no ha sido por su poder, no ha sido por algo que ellos humanamente hayan podido hacer, sino es por aquel que está en ellos y los está llevando a hacer esto. Pedro y Juan no se maravillan de lo que acaba de pasar porque tienen confianza en el poder de aquel que está con ellos. Y Pedro aprovechó esta oportunidad y le lleva a cada persona a Cristo Jesús, a poner sus ojos en Cristo Jesús.
Les menciona que el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y les recuerda que ellos lo entregaron y lo negaron y mandaron al autor de vida. Y aquí nuevamente cuando Pedro dice esto, vemos que hay que tener mucha confianza, mucho valor para decirlo en el sitio donde él se encuentra. En ese templo, con los sacerdotes, con muchas personas que tienen todavía una creencia distinta. Porque no solo está hablando de Jesús, sino está diciendo es ese que ustedes crucificaron, ese que ustedes entregaron. Hay que tener valor para decir eso. Vemos en Hechos 3:16 que nos dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha sido a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro le está diciendo, es en la fe de Cristo Jesús, es en la fe que este hombre ha tenido en Cristo Jesús, no en nosotros. Nosotros simplemente somos meras herramientas en lo que el Señor está haciendo. Y somos utilizados por Él para su propósito, para bendecir y para hacer su obra. Es por eso que es necesario quitarnos para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. El enfoque en ese momento fue colocado en Pedro y Juan. Pero Pedro le hizo saber quién es el verdadero autor de lo que ellos acaban de presenciar. Hechos 3:19 nos sigue diciendo, así que arrepentíos y convertidos. ¿Se acuerdan en el mensaje pasado, ese primer discurso de Pedro? Aquí nuevamente Pedro vuelve a hablar y vuelve a decirles, arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Nuevamente Pedro nos dice que debemos ir a arrepentimiento, que debemos ir a conversión, a ser transformados por el Espíritu Santo. Y nuestros pecados serán borrados y vendrán tiempos de refrigerio. ¿Tú crees esto? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él está haciendo en cada corazón esa transformación, ese cambio. Y nos lleva a nosotros a buscar en arrepentimiento esa transformación de corazón. Luego en el versículo 25 del capítulo 3 nos dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, haciendo énfasis, apuntando a aquel que se entregaría en la cruz por ti y por mí, apuntando al Mesías, apuntando a Cristo Jesús, y que por medio de Él, por medio de su obra, tú y yo tendríamos ese perdón de pecados, tendríamos esa salvación, esa vida eterna junto con Él. Y fíjate cómo nos dice que a través de su simiente todas las familias serían bendecidas. En esa bendición entramos tú y yo. Miles de años después, estudiando esta primera iglesia, recibiendo la promesa del Señor y siendo justificados por fe en aquel que nos amó y que se entregó en la cruz por nuestros pecados, para nuestra salvación, por ti y por mí. Amén. Todas las familias de la tierra, ¿sabes qué? Allí está incluida tu familia. Allí está incluida tu familia, está incluida mi familia. Todas las familias de la tierra bendecidas a través de Cristo Jesús. Y continuamos viendo cómo el centro, el enfoque sigue siendo en Cristo. Y es lo que lleva a Pedro y a Juan a que se enfoquen en Cristo, a que se aparten para llevar a las personas siempre a aquel que es merecedor de toda alabanza. Lo que parecía ser un día normal en el templo se convirtió en una gran situación donde los sacerdotes no estaban precisamente contentos. Porque lo que estaba ocurriendo y lo que Pedro estaba diciendo en ese momento iba en contra de lo que normalmente ellos creían. ¿Cómo pensaban ellos en ese tiempo? ¿Cómo veían ellos a esta persona que tenía un problema de nacimiento? Una persona como esta, como el hombre cojo, estaba pagando las consecuencias
o bien suyas, o bien de sus padres. Consecuencias de pecados, sean propios o sean de sus padres. Así eran vistos. Era visto como la justicia perfecta de Dios siendo aplicada a la vida de esa persona. Y los mismos discípulos pensaban de esa forma cuando estaban con Jesús. Si nos vamos a Juan, capítulo 9, los primeros 3 versículos, nos dice así la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús fue: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Esto es lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos en ese momento. Y cuando llegamos entonces nuevamente a Hechos, vemos cómo ahora Pedro y Juan están enseñando esto mismo a todas las personas que están allí congregadas. Ellos ya han aprendido eso. Ellos ya saben que no es por un pecado propio, no es por un pecado de sus padres. Él en ese momento estaba allí no por casualidad, sino para que fuese testimonio, honra y estuviese de alabanza al Señor, no solo para su vida, sino para testimonio de todos los que estaban allí presentes. Amén. El Señor tenía un propósito mucho más grande. Jesús le dio a entender de que un hombre naciera de esa manera, con una condición física, no era consecuencia por un pecado de sus padres. Y ahora mismo Pedro y Juan estaban dando a entender eso también. Ese milagro dejaba claro algo. Ese templo, ese lugar, no tenía el poder, la capacidad para curar, para sanar, para traer sanidad a este hombre que por mucho tiempo estuvo a la puerta, estuvo allí sentado. Tampoco lo tenían en ese momento los sacerdotes, ni todo lo que estaban haciendo vida tras día. Pero en el momento en que llega el Espíritu Santo a la vida de este hombre, en presencia de este hombre, el momento en que el Señor Jesús comienza a obrar en ese lugar, nos damos cuenta de que Él, Jesús, sí tiene el poder para sanar y para perdonar de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Él sí tiene el poder para hacerlo. Lo que año tras año no ha podido hacer un templo o una serie de rituales religiosos, aquí está llegando Jesús y por su poder le está enseñando un verdadero poder de Dios. Y eso obviamente iba a causar problemas. Ahora se preguntan estos sacerdotes: ¿y ahora qué hacemos con estos que hacen milagros en el nombre de Jesús? Caer en un debate de tú a tú, de teología, de qué cosas sí, de qué cosas no. Para ellos eso era algo normal, ellos podían sentarse y debatir por horas. Pero esto que acababa de pasar era algo con lo cual no podían negar. A este hombre lo conocían desde hace tiempo, este hombre no caminaba y ahora está caminando. ¿Cómo hacemos con esto? Fíjate cómo un mismo evento impacta de formas distintas en las diferentes personas. Por un lado tenemos a este hombre que ya está sanado, que está alegre, que está alabando al Señor, que está saltando y que está entrando en el templo para alabar su nombre. Por otro lado, tenemos los sacerdotes asombrados e incluso espantados por lo que está pasando, por lo que acaba de ocurrir. Y también por otro lado tenemos a Pedro y a Juan que están confiados, que están llenos de ese valor, predicando el nombre del Señor Jesús, aprovechando ese momento para llevar testimonio de Cristo Jesús. Amén. Y aunque este testimonio, aunque esto que ellos están haciendo les va a traer problemas, mira lo que está pasando alrededor de toda esta situación. Los sacerdotes resentidos porque Pedro y Juan enseñaban de Jesús y aún más enseñaban de su resurrección de los muertos. Ellos van a tomar a estas dos personas y las van a colocar presas. Pero, Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron.
Y el número, ¿sabes de cuántos eran? De 5,000. Gloria al Señor. Así obra el Señor. Porque mientras todo esto está ocurriendo, el Señor está utilizando a Pedro y a Juan para llevar ese mensaje. Y ese mensaje está siendo escuchado, y nos dice la palabra que todos aquellos que escucharon la palabra y creyeron eran alrededor de 5,000 personas. En un solo momento, 5,000 nuevos creyentes para el Señor. Y hay fiesta y júbilo cuando uno entrega su vida al Señor. Amén. Cuando uno cree en el Señor y acepta al Señor como su Salvador. Ahora, ¿cuánto júbilo, cuánto gozo más no va a haber cuando 5,000 en un mismo momento aceptan al Señor? Así es como obra el Señor. 5,000 personas escucharon la palabra y creyeron. Y se dice fácil, pero es un número muy significativo de personas que habían aceptado el mensaje de Jesús. La iglesia crecía y crecía. Y es el mensaje de Cristo lo que hace crecer a la iglesia. Amén. Es el mensaje de Cristo lo que hace crecer a la iglesia. Mucho tiempo después, en otro continente diferente, en otra cultura distinta, en otro contexto diferente al que estamos viendo en Hechos, tú y yo nos encontramos hablando de aquel que no cambia, que ha sido igual por los siglos de los siglos, que es y será. Y es Cristo Jesús. Amén. Esa iglesia que ha comenzado en Hechos continúa hasta hoy y continuará por todos los siglos. Y es el mensaje de Cristo Jesús lo que lleva esa confianza en el corazón de cada creyente, ese valor para testificar de lo que Cristo ha hecho. Y es lo que lleva al crecimiento de la iglesia, al crecimiento de ese cuerpo de Cristo. Al día siguiente de haberlos colocado presos, los interrogaron. Capítulo 4, versículo 7, nos dice: y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y se lo pusieron en bandeja de plata a Pedro. Pedro va a aprovechar ese momento porque le acaban de preguntar quién es el que puede hacer esto posible. Le dieron esa oportunidad de oro a Pedro para volver a testificar sobre Cristo, y Pedro no la va a desaprovechar. Lleno de confianza, lleno de valor, él responde, versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. No hay otro. Es en el nombre de Jesucristo. No es Pedro, no es Juan, no eres tú, no soy yo. Es Jesús. Es en Cristo. Y Pedro lo dice 2 versículos más allá. En el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Solo Jesús puede perdonar de pecados y sanarnos por completo. Solo en Él tenemos salvación. Cuando la iglesia tiene a Cristo en el centro de su enfoque, la iglesia da frutos, la iglesia crece, la iglesia es de bendición para muchos. El mensaje de Jesús es lo que está proclamando Pedro. Ese mensaje tiene poder. ¿Tú crees eso? Y lo sigue teniendo hoy en día. Ese mismo poder que vemos en la iglesia original, en Hechos, ese mismo poder lo sigue teniendo hoy en día. Es el mismo poder porque es el mismo Dios. Es el mismo poder porque es la misma persona haciendo posible todas esas cosas. Ese mismo mensaje no ha cambiado durante el tiempo. Pero lo que sí ha cambiado es la vida de cada persona que ha llegado a escuchar y ha llegado a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Luego en los versículos 13 y 14 del capítulo 4, vemos que nos dice: entonces viendo el denuedo, viendo la valentía, la osadía de Pedro y de Juan, cómo ellos hablaban, y sabiendo de que ellos no eran hombres sin letras,
y de vulgo, es decir, hombres sin conocimiento, sin estudio, sin cultura. Se maravillaban de lo que ellos podían llegar a decir y hacer, y aún más le reconocían de que ellos habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían negar ni decir algo que fuese en contra de lo que estaba pasando, que fuese en contra de lo que ellos estaban diciendo. Las personas sabían que Pedro y Juan no tenían ningún tipo de preparación. Sin embargo, ellos estaban hablando de Jesús y nadie podía callarles. Veían esa valentía, veían esa confianza en ellos. Eran testigos de lo que acababan de hacer. Y además, Pedro y Juan eran testigos de lo que Jesús ya había hecho. Y ahí vemos entonces ese fundamento, esa confianza, ese valor. Porque no eran cualquier persona. Estas personas habían caminado con Jesús. Estas personas habían recibido de Jesús enseñanza. Pero estas personas también estaban viendo y sabían de lo que Jesús había hecho en la cruz. Nada de eso podía ponérseles en contra. Y es que cuando Jesús está obrando, no hay palabras que puedan contradecir su obra. ¿Ven? Ninguno de nosotros puede contradecir cuando Jesús está hablando. Ninguno de los que está afuera puede contradecir cuando Jesús está obrando. Porque se nota la obra de Jesús en la vida de cada persona. Ahora los sacerdotes tenían que tomar una decisión. ¿Qué haremos con estos hombres? Pregunta que nos puede hacer recordar la misma pregunta que hizo Pilato. Mateo 27:22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y es que cuando tenemos ese encuentro con Jesús, esta pregunta viene a nuestras vidas y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y ese momento de Pilato fue el mismo momento que Pedro les relató a ellos en su discurso en ese capítulo 3. Hechos capítulo 3, 13-14 nos dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando él había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicidio. Es como que si Dios les estuviese dando nuevamente a estas personas que están en ese templo la oportunidad de tomar una decisión acerca de Jesús, acerca de su mensaje, acerca de su obra. Y es también haciéndoles entender de que quizás ellos pensaban que Él había muerto en la cruz y que había sido sepultado, y que con Él su mensaje también había muerto. Pero aquí se está dando cuenta de que Él no está muerto y que su mensaje no está muerto, que sigue avanzando y que se vuelven a conseguir con ese mensaje que ahora simplemente está transformando las vidas de cada persona. Ellos no pudieron morir o hacer morir a Cristo en esa cruz y dejarlo muerto, porque Él mismo tiene el poder para resurrección de los muertos. Está vivo y junto con Él su mensaje también está vivo. Es lo que Pedro con confianza, con valor, viene diciéndoles nuevamente: te presento nuevamente a Cristo Jesús, porque Él está vivo y este es su mensaje y Él está haciendo esta obra en la vida de este hombre, pero también en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. No podemos ponerlos presos. Todas las demás personas han visto lo que ha pasado. Están glorificando el nombre de Dios por esto. Entonces ellos decidieron intimidarlos y ordenarles que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los obligaban a callar, a no compartir más sobre Cristo. Colócate en un momento en los zapatos de Pedro y de Juan. ¿Qué ocurriría si por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, a ti te ordenasen o te exigiesen esto? No hablar más ni enseñar más en el nombre de Cristo Jesús. No es sencillo.
Nuevamente hay que tomar una decisión. Y aquí viene un punto importante dentro de toda esta historia. Mira la respuesta de Pedro y de Juan. Hechos capítulo 4, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, en lo que hemos creído. Y este primer punto que quiero que te lleves contigo es: mantén el fundamento de tu fe en Jesús. Mantén el fundamento de tu fe en Jesús. Esa es la base esencial de la fe de Pedro y de Juan, el fundamento de la primera iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no solo eran testigos de lo que el Señor les había enseñado a través de su ministerio, de lo que ellos habían aprendido poco a poco a través de su ministerio junto con Jesús, sino que ellos también fueron testigos de su crucifixión y fueron testigos de su muerte. Pero aún más, y aquí es donde viene esa confianza, aquí es donde viene ese valor, y lo que los lleva a hablar, lo que los lleva a testificar, lo que los lleva a no quedarse callados, porque ellos también han sido testigos y han visto, y han oído, y han visto esa resurrección del Señor. Amén. Lo vieron resucitado, vieron cómo Él venció a la muerte, vieron cómo es Señor de señores, vieron cómo que, a diferencia de cualquier otro, Él tiene poder sobre la muerte. Y resucitó. Y junto con Él lleva este nuevo mensaje. Junto con Él comienza esta primera iglesia original, y con los discípulos lleva esta primera tarea de llevar su mensaje a todo el mundo. Ellos son testigos de eso, y es por eso que les dicen: nosotros no podemos callar de lo que hemos sido testigos. Nosotros lo vimos morir y nosotros lo vimos resucitado. Y no vamos a callar eso, no vamos a callar el poder que el Señor tiene para hacer en la vida de cada uno de ellos, en cada una de las personas. Eso no lo pueden callar. Su fe está fundamentada en ese hecho. Y la fe de todo cristiano debe estar fundamentada en ese hecho, en que Cristo murió por mis pecados, en que resucitó al tercer día y en que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Amén. ¿Tú crees eso? Apláudale fuerte al Señor, porque eso es el fundamento de tu fe. Eso es lo que nos da confianza y nos da valor para llevar su palabra. Ese fundamento y confianza, esa valentía de Pedro y de Juan para decir: nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar de la verdad que hemos sido testigos. Pablo lo menciona en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 4, y dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y menos mal que ellos, que la primera iglesia no cayó ese mensaje de salvación, porque no hubiese llegado a nosotros. No estaríamos en este momento hablando de lo que estamos hablando. Pero fue gracias a que ellos siguieron adelante y no callaron, que tú y yo hoy estamos acá, que tú y yo conocemos de ese Cristo, que es un Cristo vivo, que es un Cristo resucitado, que es un Cristo con poder, que es un Cristo que lleva en el corazón de cada persona esa confianza y ese valor para seguir adelante, confiando en la promesa que el Señor ya nos ha dado a nosotros. Mantén el fundamento de tu fe en Cristo Jesús. Amén. Una vez en libertad, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les contaron lo que había sucedido. Y todos ellos, ¿qué hicieron? Oraron. Primero, reconociendo que Dios es el creador de todo y tiene control sobre todo. Versículo 24. Dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Y fíjate cómo dice en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira cómo ellos quieren hacer callar tu mensaje. Mira la amenaza que hay en esa primera iglesia, que es perseguida. Y concede a tus siervos
que con todo de nuevo, con toda valentía, con toda confianza, hable tu palabra. Amén. Y este es el segundo punto que quiero que tengas en cuenta el día de hoy. Enfoca tu oración en las cosas de Dios. Pide al Señor esa confianza y ese valor para seguir llevando su palabra. Cuando ellos oraron, no lo hicieron para ser más diplomáticos al momento de hablar y que llegase mejor el mensaje y no hubiese ese problema, ese conflicto. Cuando ellos oraron, no pidieron que simplemente fuesen caídos en gracia, simplemente que cayeran bien y evitar así cualquier conflicto. O inclusive, cuando ellos oraron, no pidieron por esa protección, sabiendo de que estaban pasando por prisión, sabiendo que estaban pasando por esa persecución, que eran oprimidos y los obligaban a callar. No pedían por esa protección. Su oración va dirigida a que Dios le conceda la confianza y el valor para hablar su palabra y llevar su mensaje de salvación. Y cuando pienso en esto, pienso en la manera en que la mayoría de las veces yo oro. Y muchas veces es orando por mí, es orando por mi familia, es orando por mis cercanos, por los míos. ¿Y qué hay de los demás? Si Dios respondiese a tu oración, ¿quién sería el más beneficiado? En la oración de los creyentes, en el libro de Hechos, vemos cómo su enfoque está en bendecir la vida de muchos a través del mensaje de Jesús, a través del mensaje de Cristo, y llevar salvación a más personas. Aun cuando esto significaba peligros o incomodidades, los beneficiados eran estos 5,000 que habían creído. Los beneficiados era esta persona que ahora era sana y podía estar saltando y alabar el nombre de Dios. Normalmente solemos orar por aquellas cosas que nos preocupan. Pero la pregunta es, ¿aquello tan importante que me preocupa es también lo que el Señor está enfocando? ¿Es también importante para el Señor? ¿Es lo que el Señor quiere? Por lo que yo lo vemos en esa iglesia original. Cuando ellos oraron al Señor, oraron para que el Señor les diese esa confianza y ese valor para seguir llevando su palabra a más y más personas. Y vemos la respuesta del Señor en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban con valentía, hablaban con confianza la palabra del Señor. El Señor respondió a la oración y les dio esa confianza, les dio ese valor para seguir hablando su palabra. No solo a Pedro, no solo a Juan, sino a todos los que como iglesia estaban llevando la palabra de Dios a más y más personas. Amén. El Señor dio respuesta a ello. Y gracias a eso tú y yo estamos hoy acá, hablando de esa primera iglesia, congregados como iglesia, alabando el nombre del Señor Jesús. Mateo 21:22 nos dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Que nuestra oración pueda ser conforme a la voluntad del Señor. Amén. Enfoca tu oración en las cosas del Señor. Hemos visto a través de estos 2 capítulos cómo la iglesia se mantenía firme en llevar el mensaje de Jesús, en hablar de su resurrección, en hablar del perdón de pecados a través de lo que Él hizo en la cruz. Mantengamos ese fundamento en nuestra fe, para que nuestra fe sea fortalecida en esa verdad que es en Cristo Jesús, una verdad que no cambia a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, a pesar de las situaciones. El Señor ya ha hecho, el Señor ya ha cumplido en la cruz y te ha dado salvación a ti, a mí y a cada persona en la tierra. Amén. Ese es el mensaje que el Señor quiere llevar para hacer crecer a su iglesia, para que nosotros con ese fundamento en Cristo Jesús podamos seguir
seguir amando a nuestra iglesia, que es en ese fundamento, que es basado en esa roca fuerte, en Jesús. Pidiendo al Señor que nos permita hablar con valor su palabra. Pidiéndole esa confianza al Señor a través de cualquier circunstancia. Y poder responder como Pedro y como Juan. Y decir, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tú y yo podemos decir, no podemos dejar de hablar de Jesús. No podemos dejar de hablar de aquello que Jesús ya ha hecho en mi vida. Amén. Hoy el Señor nos recuerda estas dos cosas. Mantén el fundamento de tu fe en Jesús. Así como esa primera iglesia es. Y enfoca tu oración en las cosas del Señor. Que el Señor te guíe y te ministre a que tu oración sea guiada por Él para pedir conforme a lo que Él desea y Él hará. Amén. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Acá adelante van a estar los orientadores para orar por ti. Y que en este tiempo, si tú sientes que a lo largo de cualquier circunstancia has perdido el enfoque, tu enfoque no ha sido en Cristo Jesús, o sientes que tu oración tiene que ser enfocada en eso que el Señor te está guiando a orar cada vez más,